el viento soplaba con una crueldad inusual aquella tarde de noviembre, golpeando las ventanas desencajadas del orfanato Santa María, un edificio de piedra gris que parecía estar muriendo por dentro. En los pasillos, el silencio no era de paz, sino de abandono. Elena, con sus manos pequeñas aferradas a los bordes de un abrigo que le quedaba 2 tallas grande, caminaba por el dormitorio principal. Era una escena fantasmal, hileras de camas de hierro vacías, colchones enrollados y el eco de sus propios pasos como única compañía. Hacía apenas una semana, el lugar estaba lleno de gritos y juegos, pero el cierre administrativo del centro había sido implacable. Todos los niños habían sido reubicados en centros estatales modernos o entregados a familias de acogida. Todos, menos ella. Elena era lo que los trabajadores sociales llamaban un caso difícil, no por su carácter, sino por su rastro borroso. Sin documentos claros, sin parientes conocidos y con una cicatriz en forma de media luna en la palma de la mano que nadie sabía explicar, Elena se había convertido en la última niña del orfanato. La directora, la señora Thorne, la observaba desde el umbral de la puerta con una mezcla de lástima y alivio. Para ella, Elena era el último cabo suelto antes de jubilarse. El coche del orfanato estatal llegará en 1 hora, Elena. Asegúrate de no dejar nada, dijo con una voz carente de emoción. Pero Elena no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el gran portón de hierro que marcaba el límite entre su encierro y el mundo exterior. Desde que tenía memoria, Elena había tenido un sueño recurrente, un hombre de ojos cenizos y una melodía silbada que olía a pino y a lluvia. Esa mañana, al despertar, el olor a pino era tan fuerte que casi podía tocarlo. Mientras bajaba las escaleras mecánicamente, cargando su maleta de cartón atada con una soga, sintió una vibración extraña en el pecho. No era miedo, era reconocimiento. Al salir al patio delantero, el aire gélido le golpeó el rostro. La señora Thorne ya estaba allí, mirando su reloj con impaciencia, esperando el furgón gris que llevaría a Elena a un destino aún más sombrío. Sin embargo, el vehículo que apareció al final del camino no era una furgoneta oficial. Era un sedán negro, antiguo pero impecable, que avanzaba lentamente sobre la grava, crujiendo como si el propio suelo le tuviera respeto. El coche se detuvo justo frente a la verja. Elena sintió que el tiempo se congelaba. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, vestido con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parte de su rostro, descendió con una elegancia que desentonaba con la decadencia del orfanato. La señora Thorne dio un paso al frente, confundida. «Señor, este es un centro cerrado, no puede estar aquí», exclamó con autoridad. El hombre no respondió de inmediato. Caminó hacia la verja, se quitó el sombrero y reveló unos ojos cenizos que brillaban con una intensidad eléctrica. Elena soltó su maleta. El estruendo del cartón contra el suelo pareció despertar al mundo. El hombre la miró y, por primera vez en 10 años, Elena escuchó la melodía de su sueño, silbada suavemente entre los labios del desconocido. «¿Quién es usted?», alcanzó a preguntar la directora, cuya voz empezaba a temblar al notar que el hombre sostenía un sobre lacrado con un sello que ella no veía desde hacía décadas. El desconocido finalmente habló, con una voz profunda que parecía venir de las entrañas de la tierra: «He venido a saldar una deuda que tiene 10 años de retraso. Ella no pertenece al Estado, pertenece a la montaña». Sin esperar permiso, el hombre extendió su mano a través de los barrotes. Elena, impulsada por una fuerza que no comprendía, caminó hacia él. En ese momento, la señora Thorne intentó detenerla, pero se quedó paralizada al ver el contenido del sobre que el hombre dejó caer al suelo. No eran papeles legales de adopción, eran fotografías antiguas de Elena en un lugar que no era el orfanato, junto a personas cuyas sombras parecían moverse en el papel. El hombre miró a Elena a los ojos y le susurró: «Tu madre te ocultó aquí para protegerte de ellos, pero el tiempo de esconderse se ha terminado. Alguien te espera afuera, Elena, y no tiene mucha paciencia». Elena cruzó el umbral del portón justo cuando el coche estatal aparecía a lo lejos. Al subir al sedán negro, notó que en el asiento trasero había una caja de madera idéntica a la que ella recordaba haber perdido años atrás. El motor rugió y el coche arrancó, dejando atrás el orfanato y a una directora estupefacta. Mientras se alejaban, Elena miró por el retrovisor y vio que, en medio de la carretera, una figura oscura y alta, mucho más alta que un ser humano común, observaba cómo se marchaban. El hombre de los ojos cenizos aceleró.
No mires atrás, le advirtió. El viaje a casa es largo, y hay quienes no quieren que llegues viva a la frontera de la montaña. Elena se hundió en el asiento, dándose cuenta de que su historia en el orfanato solo había sido el prólogo de una guerra que apenas comenzaba a entender. El motor del sedán negro rugía con una fuerza antinatural mientras el orfanato Santa María se convertía en un punto gris en el horizonte. Elena permanecía inmóvil en el asiento del copiloto, con los dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El hombre de los ojos cenizos no decía nada, su mirada estaba fija en la carretera, pero sus manos, grandes y callosas, apretaban el volante como si estuviera conteniendo una tormenta. El silencio en el habitáculo no era incómodo, era pesado, cargado de una electricidad que hacía que el vello de los brazos de Elena se erizara. Finalmente, ella se atrevió a mirar hacia el asiento trasero, donde descansaba la caja de madera. «Esa caja», susurró Elena, con la voz quebrada por el desuso. «Mi madre me dijo que nunca la abriera a menos que estuviera a salvo». El hombre soltó una risa seca, un sonido que recordó a Elena el crujir de las hojas secas en otoño. «A salvo» es un concepto relativo, pequeña. Pero tienes razón en algo, tu madre era una mujer precavida. Ella sabía que el orfanato era el único lugar donde ellos no se atreverían a entrar por el suelo sagrado sobre el que fue construido. Pero ahora que has cruzado la verja, el rastro de tu sangre brilla como un faro en mitad de la noche. Elena sintió un escalofrío. ¿Quiénes son ellos? ¿Y quién es usted realmente? Mi abuelo murió hace años, o eso me dijeron. El hombre desvió el coche hacia un camino vecinal, alejándose de la carretera principal y adentrándose en la espesura de un bosque de pinos que parecía cerrarse sobre ellos como una mandíbula. Detuvo el vehículo bruscamente y apagó las luces. En la oscuridad total, solo el brillo cenizo de sus ojos era visible. «Me llamo Silas», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un rugido sordo. «Y no soy tu abuelo, Elena. Soy el guardián de la frontera. Tu familia no era de este lado del mundo. Tu madre huyó de la montaña de cristal porque no quería que fueras entregada al pacto. Te escondió en el lugar más mundano y gris que pudo encontrar, esperando que tu rastro se apagara. Pero el pacto tiene memoria, y hoy, en tu 10º cumpleaños, la protección del orfanato ha caducado». De repente, un golpe seco resonó en el techo del coche. Algo pesado había caído sobre el metal. Elena ahogó un grito mientras veía cómo las garras de algo que no era humano empezaban a surcar el acero del techo como si fuera papel. Silas no se inmutó. Sacó una daga de plata grabada con runas antiguas de debajo de su asiento y se la entregó a la niña. «Escúchame bien. Alguien te espera afuera, al otro lado del bosque, en la cabaña de la linde. Es la única persona que puede terminar lo que tu madre empezó. Yo voy a salir a ganar tiempo. Si ves que no regreso en 3 minutos, pasa al asiento del conductor y pisa el acelerador hasta que las ruedas ardan. No te detengas por nada, aunque escuches mi voz pidiendo ayuda. Porque si escuchas mi voz, ya no seré yo». Silas abrió la puerta y salió a la penumbra. Elena se quedó sola, abrazando la caja de madera contra su pecho. Afuera, el silencio fue roto por un alarido inhumano y el sonido de ramas quebrándose. El coche se sacudía violentamente mientras sombras gigantescas pasaban frente a los cristales. Elena miró el reloj del tablero, 1 minuto, 2 minutos. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se detuviera. Justo cuando el 3er minuto estaba por cumplirse, un golpe suave sonó en su ventana. Era Silas. O al menos, su cuerpo. Estaba de pie, pero su gabardina estaba desgarrada y una sustancia negra y espesa goteaba de su hombro. Sus ojos ya no eran cenizos, eran de un rojo encendido. «Elena», dijo con una voz distorsionada, «abre la puerta. He olvidado la llave de la caja». Elena retrocedió hasta pegarse a la puerta contraria. Miró la caja en su regazo y, por un impulso que no supo explicar, deslizó la tapa. No había joyas, ni dinero, ni cartas. Dentro solo había un espejo roto y un pequeño silbato de hueso. Recordó la melodía del sueño. Se llevó el silbato a los labios y sopló con todas sus fuerzas, pero no salió ningún sonido humano. En su lugar,
Una onda de choque invisible hizo añicos los cristales del coche y lanzó a la figura que decía ser Silas hacia la oscuridad del bosque. El bosque se sumió en un silencio sepulcral. Elena, temblando, gateó hacia el asiento del conductor. Sabía que Silas, el verdadero Silas, probablemente ya no estaba, y que lo que fuera que la esperaba en la cabaña de la linde era su única esperanza. Arrancó el motor y, mientras las luces del coche iluminaban el camino, vio que el espejo roto de la caja ahora mostraba una imagen clara, una mujer idéntica a ella, vestida de blanco, que le hacía una señal de silencio desde el otro lado del reflejo. La frontera estaba cerca, pero las sombras en el retrovisor empezaban a agruparse de nuevo, formando una figura más grande que los propios árboles. Elena hundió el pie en el acelerador. La verdadera historia de la última niña del orfanato acababa de entrar en su capítulo más oscuro. El rugido del motor era lo único que mantenía a raya el terror punzante que amenazaba con paralizar a Elena. A medida que el sedán negro se internaba en el corazón de la montaña de cristal, los árboles parecían cobrar vida, retorciéndose como extremidades carbonizadas que intentaban atrapar el vehículo. En el espejo retrovisor, la figura colosal que había visto antes, una amalgama de sombras y odio antiguo, ganaba terreno con zancadas imposibles. Elena no lloraba, no había espacio para las lágrimas cuando el destino de dos mundos parecía descansar sobre sus hombros de 10 años. De repente, el bosque se abrió. En un claro bañado por una luna artificialmente grande y plateada, se alzaba la cabaña de la linde. No era una construcción común, sus paredes estaban hechas de troncos de madera blanca que brillaban con una luz propia, y el tejado parecía estar cubierto de escamas de dragón que reflejaban las estrellas. Elena frenó en seco, haciendo que la grava saltara en todas direcciones. Agarró la caja de madera y la daga de runas, saltando del coche justo cuando una garra de sombra impactaba contra el maletero, reduciendo el acero a chatarra retorcida. «¡Corre, Elena!». Una voz de mujer, clara como el cristal, resonó no en sus oídos, sino directamente en su mente. Elena corrió hacia la puerta de la cabaña. El ser de sombras estaba a escasos metros, su aliento gélido marchitando la hierba a su paso. Justo cuando la oscuridad iba a envolverla, la puerta de la cabaña se abrió de par en par. Una mujer de cabello blanco como la nieve y una armadura de cuero desgastada salió al encuentro. No era una anciana, pero sus ojos contenían milenios de sabiduría. Con un movimiento fluido, extendió su mano y una barrera de luz pura estalló entre Elena y la criatura, lanzando al monstruo hacia atrás con un aullido que hizo temblar la montaña entera. «Entra, pequeña», dijo la mujer, cerrando la puerta con un sello de luz. «Llegas justo a tiempo para el eclipse». El interior de la cabaña era mucho más grande de lo que sugería el exterior. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares que se movían y estanterías con frascos que contenían nubes cautivas. En el centro de la estancia, un altar de piedra esperaba vacío. La mujer se volvió hacia Elena y se arrodilló para quedar a su altura. «Me llamo Altea, y soy la última de las tejedoras del pacto», explicó mientras acariciaba el rostro de la niña. «Tu madre no te escondió solo para salvarte la vida, Elena. Te escondió porque tú eres la llave. El espejo roto en tu caja no es un objeto, es un mapa de tu alma». El pacto que mencionaba Silas no era un acuerdo de paz, era una prisión para una deidad que devora la luz, y esa prisión se está desmoronando. Afuera, la montaña empezó a rugir. No era el viento, era la propia tierra partiéndose. El eclipse total había comenzado, y una oscuridad absoluta empezó a tragarse la luz de la luna. Altea tomó el espejo roto de la caja de Elena y lo colocó sobre el altar. «Ellos no quieren matarte, Elena. Quieren tu sangre para abrir la puerta definitiva. Pero si logras unir los fragmentos de tu reflejo con la voluntad de quien ha sobrevivido a la soledad, el pacto se renovará bajo tu mando. No serás una prisionera, serás la reina de la frontera». En ese momento, las paredes de la cabaña empezaron a agrietarse. La criatura de sombras, ahora unida a docenas de otras entidades similares, estaba derribando las protecciones sagradas. Elena miró el espejo y luego a la mujer. Sintió la cicatriz de su mano arder con un fuego azul. Comprendió que el orfanato no había sido una cárcel, sino un entrenamiento para aprender a estar sola en la oscuridad sin perder la esperanza. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Elena,
su voz ahora firme, mientras el techo de la cabaña salía volando, revelando un cielo teñido de un negro antinatural y miles de ojos rojos observándola desde las alturas. Altea le entregó un martillo de plata y señaló el espejo. No tienes que arreglar el espejo, Helena. Tienes que romper lo que queda de él y aceptar que tu reflejo es el mundo entero. Helena levantó el martillo. Los monstruos saltaron desde el cielo, una marea de oscuridad descendiendo sobre ellas. En el último segundo, antes de que la primera garra la tocara, Helena golpeó el altar con una fuerza divina. Un estallido de luz blanca cegadora consumió la montaña, el bosque y el orfanato lejano, borrando la frontera entre lo real y lo fantástico. Cuando la luz se disipó, Helena ya no estaba en la cabaña. Estaba de pie en la cima de la montaña, vestida con una capa que parecía hecha de nebulosas, con la daga de runas convertida en una espada de luz pura en su mano derecha. A sus pies, miles de criaturas de sombra estaban arrodilladas, no por miedo, sino por sumisión. Altea estaba a su lado, sonriendo con orgullo. El orfanato te llamó la última niña, dijo Altea, señalando hacia el horizonte donde un nuevo sol empezaba a salir, un sol que brillaba con matices de violeta y oro. Pero el mundo te conocerá como la primera de la nueva era. Helena miró hacia el valle, donde las luces de las ciudades humanas parpadeaban, ajenas a la guerra que acababa de ganarse. Sabía que alguien la esperaba afuera, pero ya no era un abuelo ni un guardián. Era su destino. La verdadera batalla, la de reclamar su trono y decidir si la humanidad merecía conocer la magia o permanecer en la sombra, acababa de empezar. El estallido de luz blanca no trajo la paz, sino una verdad aterradora que dejó a Helena sin aliento en la cima de la montaña. Mientras la ceguera divina se desvanecía, la niña no vio un reino mágico, sino las ruinas de su propia memoria. Altea, la mujer de cabello blanco, ya no sonreía. Su rostro se fundía y se recomponía como cera caliente, revelando por breves segundos los rasgos de la directora del orfanato, la señora Torne, y luego los de una versión envejecida de la propia Helena. ¿Creíste que esto era una profecía de héroes y villanos? La voz de Altea ahora vibraba con el eco de miles de almas. No hay reina de la frontera, Helena. Solo hay una fuente de energía lo suficientemente pura como para alimentar este mundo marchito. El dolor de un niño que espera ser rescatado y nunca lo es. Helena retrocedió, pero el suelo bajo sus pies ya no era piedra, sino las mismas camas de hierro del orfanato, extendiéndose hasta el infinito bajo un cielo púrpura. Comprendió con un horror gélido que nunca salió del orfanato. El coche negro, Silas, la montaña, todo había sido una construcción mental, un juego de escape diseñado por el pacto para que su esperanza brillara con la intensidad necesaria antes de ser cosechada. Mira hacia abajo, Majestad, susurró la aparición. Helena miró sus manos. No eran las manos de una guerrera con una espada de luz, eran las manos de una anciana, arrugadas y temblorosas, sosteniendo un espejo roto en una habitación blanca y acolchada. La cámara de su vida se alejó súbitamente. Helena era una mujer de 80 años en una institución psiquiátrica de alta seguridad. A su lado, un monitor mostraba su actividad cerebral, estaba en un estado de sueño profundo, viviendo una fantasía épica mientras unos cables extraían un fluido dorado de su columna vertebral. El orfanato Santa María no era para niños, dijo una voz de médico al otro lado de un cristal reforzado. Era una granja. Y ella es nuestra mejor productora. Lleva 70 años creyendo que alguien la espera afuera. Es esa esperanza lo que mantiene las luces de la ciudad encendidas. Pero entonces, en el monitor de signos vitales, algo cambió. Un código rojo empezó a parpadear. Dentro del sueño, la Helena anciana cerró el puño sobre el trozo de espejo roto, cortándose la palma de la mano. La misma cicatriz de media luna que tenía de niña empezó a brillar, pero no con luz blanca, sino con una oscuridad absoluta, un vacío que el sistema no podía procesar. Si no hay rescate afuera, susurró la Helena del sueño, mientras su versión anciana en la camilla abría unos ojos de un color cenizo antinatural, entonces yo seré el monstruo que devore este mundo. En la realidad, las luces de la ciudad empezaron a parpadear y a apagarse una por una. Los cables conectados a su espalda estallaron en chispas negras. El médico retrocedió aterrorizado al ver que la piel de la anciana empezaba a tensarse, rejuveneciendo a una velocidad imposible, mientras sus uñas se convertían en garras de sombra. Helena no era la llave para salvar el mundo.
Era el virus que lo iba a destruir por haberla olvidado. La última imagen que vería la audiencia antes de que la pantalla se fundiera a negro sería el rostro de Elena, joven de nuevo, mirando directamente a la cámara con una sonrisa depredadora, mientras el sonido de un silbato de hueso rasgaba el audio del vídeo. «Ya no espero a que me abran la puerta», dijo su voz, susurrando al oído del espectador. «Ahora soy yo quien decide quién se queda encerrado».